Alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son los que han sufrido manipulación en sus genes, tanto animales como en vegetales, y cuyas modificaciones cumplen con una finalidad específica de mejorar el producto alimenticio. Las modificaciones realizadas son para un mejor comportamiento agronómico, mejores rendimientos en el campo, mejor calidad de frutos y verduras, tolerancia a enfermedades, plagas o condiciones adversas. Y para obtener productos que son difíciles o tardados de conseguir de la naturaleza. Los objetivos que se quieren cumplir durante esta presentación son definir un alimento transgénico o genéticamente modificado, conocer alimentos asociados u organismos productores de estos alimentos, investigar límites permitidos de estas sustancias, aspectos toxicológicos, estructuras de las sustancias y factores de riesgo, definir una postura y conclusión con base en lo investigado con respecto a este tema. Antes que nada, es importante distinguir entre los alimentos transgénicos, funcionales y orgánicos. Los alimentos transgénicos serán los que sufran modificaciones en sus genes. Los alimentos orgánicos, según la FAO, son un sistema completo de gestión que evita la utilización de fertilizantes, plaguicidas y organismos modificados genéticamente. Los alimentos funcionales son a los que se les potencia sus características nutricionales mediante la adición de componentes biológicamente activos. La manipulación genética consiste en introducir trozos de ADN ajeno a las células que se desean transformar mediante diversas técnicas nombradas de ADN recombinante, que tienen como fin manipularlo. Es la estructura química de los alimentos transgénicos, es decir, tienen su estructura original más la inserción de ADN recombinante, ya con las características específicas que se buscan obtener. Los organismos modificados más comúnmente son peces con inserción de hormonas de crecimiento, lactoferrina humana en leche, cultivos resistentes a plagas, insulina genéticamente modificada, árboles con lignina modificada para obtener más fácil pulpa de celulosa. Los principales cultivos genéticamente modificados a nivel mundial son la soya, que sufre una modificación para hacerla resistente al herbicida durante su cultivo, el maíz para hacerlo más resistente a insectos, el algodón resistente a insectos y herbicidas. En animales genéticamente modificados, los más comunes son en peces y ganado. Se encuentra la mejor resistencia a enfermedades, altera proporción de sexo de las aves o aumenta la tasa de natalidad en ovejas. A continuación, vamos a profundizar un poco más en algunos ejemplos de los organismos, cultivos y animales genéticamente modificados previamente mencionados. La insulina modificada. La insulina aspart es un tipo de insulina modificada genéticamente y de acción rápida, la cual se utiliza para facilitar la absorción de glucosa al unirse con los receptores de insulina en células musculares y adiposas e inhibe la producción hepática de glucosa. En un estudio realizado a ratas con una duración de 52 semanas, en donde se administraron dosis subcutáneas de 10, 50 y 200 unidades por kilogramo al día, en donde después de las 52 semanas, a las ratas que se les administró 200 unidades por kilogramo al día, tuvieron un efecto negativo, en donde el crecimiento de tumores mamarios fue incrementado. Aunque es similar a los efectos de la insulina humana, no se han encontrado hallazgos importantes sobre este estudio. Una de las reacciones adversas más comunes en la insulina es la hipoglucemia, la cual presenta síntomas como sudoración, hambre, parestesias, palpitaciones, temblor, ansiedad, confusión, desvanecimiento y visión borrosa. También puede causar hipersensibilidad generalizada, la cual no es muy común, pero si no se cuida, puede llegar a causar la muerte por sus síntomas. Al momento de la inyección se han reportado algunos síntomas como dolor, enrojecimiento, prurito, urticaria, tumefacción e inflamación, pero esto se resuelve en tan solo unos días. El límite permitido todavía no es establecido. Vacas genéticamente modificadas. En cuanto a toxicidad, riesgos, reacciones adversas
y límites permitidos aún no están establecidos, ya que estas modificaciones genéticas son relativamente nuevas y no han documentado alguna reacción hacia el ser humano. Las modificaciones son para que crezcan sus músculos de manera anormal y sean consumidas por el ser humano. También se han utilizado vacas genéticamente modificadas para que éstas generen más leche, además de producirla en el menor tiempo posible. Siguen siendo estudiados los efectos tóxicos de tales alteraciones genéticas en las vacas. Sin embargo, hasta ahora no se han estipulado síntomas de toxicidad, límites de seguridad ni tratamiento. El maíz resistente a insectos. No hay un estudio que compruebe un efecto tóxico en humanos ni en animales, pero sí existe un límite permitido, el cual, la DL50 oral para ratones, es de 572 miligramos por kilogramo, de lo cual refiere que no es una sustancia potencialmente tóxica. Hay muchos tipos de maíz modificado para diferentes objetivos, de los cuales uno de ellos es el maíz BT, que es utilizado para matar insectos y con ello tener en su propio ADN un poderoso insecticida. Ahora hablaremos de la clasificación de alimentos genéticamente modificados. La OMS sugiere 4 categorías para alimentos producidos mediante biotecnología moderna. 1. Alimentos con organismos vivos o viables. Los alimentos llamados transgénicos pertenecen a esta categoría. Como ejemplo está el maíz. 2. Alimentos que contengan ingredientes derivados de organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, las harinas con aceite de soya modificado. 3. Alimentos con un solo ingrediente o aditivo, producido por un microorganismo modificado, como colorante, vitaminas o aminoácidos indispensables. 4. Alimentos cuyos ingredientes hayan sido procesados por enzimas mediante microorganismos modificados. Como ejemplo está el jarabe fructosado, producido de un almidón que haya sido procesado una glucosa, isomerasa, que es una enzima producto de una modificación. Existen organismos genéticamente modificados de primera y de segunda generación, que se distinguen por lo siguiente. Los de primera generación son aquellos desarrollados con mejoras agronómicas. Ofrecen beneficios a los primeros actores de las cadenas, es decir, a los agricultores como fenotipos en cultivo, para hacerlos tolerantes a insectos o herbicidas. Los de segunda generación son los que están enfocados principalmente al beneficio de los productores de alimentos, productores en general y consumidores. Consisten en sobreexpresiones de productos de rutas metabólicas específicas para lograr beneficios como coloración, nutrientes específicos o inhibición de proteínas indeseables. Existen otros, de tercera generación, pero los productos finales no son alimentos, sino fármacos o compuestos químicos de valor agregado para industria química, como bioplásticos, aceites industriales. Por lo tanto, no interfieren en el campo nutricio. Regulaciones. En cuanto a las regulaciones, en Estados Unidos, la FDA realiza experimentos con animales en laboratorios con los alimentos modificados que expresen una toxina o proteína. En Europa, la aceptación de alimentos transgénicos es mucho más difícil y la reglamentación más estricta. En México, existe la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que tiene como fin regular todo lo relacionado con el tema para prevenir, evitar o disminuir posibles riesgos a la salud humana. A grandes rasgos, estipula que todo organismo genéticamente modificado debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de riesgo, evaluación de riesgo y reporte de resultados. Se debe tramitar un permiso ante el Semarnat o Segarta para la realización de la liberación experimental, comercial o importación de cualquier producto con modificación genética. La FAO y OMS tienen un concepto
que permite comparar el producto genéticamente modificado con el convencional, que se cree inocuo y seguro. Dicho método se llama equivalencia substancial. Este término sugiere que los alimentos modificados pueden ser tan inocuos como los convencionales cuando sus componentes toxicológicos y nutricionales claves sean comparables. Sin embargo, es criticado, ya que en el análisis de alimentos no es capaz de descubrir cambios menores en la composición de proteínas que puedan causar alergenicidad en el producto. Los experimentos en animales han tenido como resultado la producción de tumores cancerígenos en ratas, comparados con otros de la misma especie que no son alimentados con alimentos transgénicos. Conclusiones. Los organismos genéticamente modificados traen consigo beneficios tales como la mayor disponibilidad y tiempo de vida de algunos alimentos, así como el evitar infecciones de alimentos por plagas o plaguicidas. También es importante tener en cuenta los posibles daños o afectaciones a la salud previamente mencionadas. Asimismo, se habla de posibles efectos negativos del consumo de tantos productos genéticamente modificados, sobre todo para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Dado que los alimentos transgénicos son un invento bastante reciente del hombre, aún está en desarrollo y estudio esta área de alimentos artificiales, pero es importante informarse al respecto y en la industria alimenticia se está procurando el estudio científico profundo y a fondo de los productos para evitar efectos indeseables en el medio ambiente o en la salud del ser humano.